Bueno, pues vamos a iniciar la segunda jornada de nuestra Semana de la Familia, que tiene por lema La verdad del amor humano, en la que estamos profundizando en este documento de la Conferencia Episcopal Española del año 2012, muy reciente, que tiene este mismo título, La verdad del amor humano. Ayer nos introducía don Mario Iceta en el documento presentándonos las luces y las sombras de la familia en España en el periodo reciente y adentrándonos en este tema del amor, presentándonos la fuente del amor que está en Dios, Dios creador del hombre y de la mujer, y que otorga ese don, el don de su amor, al matrimonio, a la familia, que lo recibe con agradecimiento y que ha de vivirlo como una vocación, su vocación fundamental, con responsabilidad, con entrega. Y en este documento se hace mención de un tema muy importante, es el tema de la ideología de género. Entonces, pues nos parecía que en esta jornada de formación, de reflexión, tenía que ser abordado este tema. Y lo vamos a abordar en dos momentos, en este martes y luego en el viernes. El documento se refiere a la ideología de género como la disolución de la persona humana, la disolución del sujeto. Entonces, es un tema central, ¿no? Nuestro obispo, don Demetrio, ya dedicó a este tema una de esas cartas con las que va iluminándonos y nos va formando todas las semanas en la revista Iglesia en Córdoba, y en concreto la del 6 de enero pasado, que tituló La ideología de género rompe la familia. Fue una carta que se difundió mucho en los medios de comunicación social, que dio lugar a muchos comentarios, a mucha reflexión, y entonces pues le pedimos que nos acompañara en esta Semana de la Familia. Yo le quiero agradecer sinceramente su disponibilidad desde el primer momento y el hecho de poder contar con él esta tarde. Entonces, el acto va a consistir en que él durante unos minutos nos va a explicar un poquito, porque no son conceptos fáciles, ¿no? Nos va a adentrar un poco en esto que se llama ideología de género, y luego recogiendo un poquito el sentir de ese debate que está un poco en los medios, en la calle, en nuestras conversaciones, ¿no? Pues habíamos pensado darle la forma de un coloquio en el que los delegados, Pepe, Concha y un servidor, le pudiéramos hacer un poco algunas preguntas en relación a aquella carta suya, de tal manera que pudiéramos comprenderla mejor, profundizar mejor. El objetivo es que al salir de esta segunda jornada de la Semana de la Familia nos vayamos con ideas claras, ¿no? que nos ayuden, bueno, pues a comprender este sentido del amor de Dios que se derrama en la familia humana y que nosotros vivimos como vocación, ¿no? Así que don Demetrio no necesita presentación, le reitero nuestro más profundo agradecimiento y tiene la palabra don Demetrio. Muchas gracias a ti que me presentas y a todos los oyentes. En realidad no es una ponencia articulada desde el punto de vista como lo será sin duda el viernes. Tengo mucho interés en escuchar al profesor Francisco José Contreras Peláez, que nos hará una presentación porque él es un buen ponente, estudioso, y habrá preparado una ponencia de gran contenido sobre el tema de la ideología de género. A mí me pidieron que entrara un poco en este tema para prolongar este diálogo o este coloquio con los presentes o asistentes a esta conferencia dentro de la Semana de la Familia. Me sitúo en la perspectiva de la encíclica de Juan Pablo II, Evangelium Vitae. Esta encíclica fue publicada el 25 de marzo del año 95 y pues es una encíclica plenamente actual y lo será para muchos años, probablemente para todos los años de los que estamos aquí, incluidos los más jovencitos. Porque es todo un tratado sobre el Evangelio de la vida. En estos temas, si alguien tiene algo que decir, precisamente es la Iglesia, que ha recibido de Jesucristo una luz potentísima para iluminar el misterio del hombre. Por tanto, en estos temas no debe callar la Iglesia,
Al contrario, debe acompañar al hombre y debe acompañar a que descubra la alta dignidad de su propia vocación, hijo de Dios, llamado a la fraternidad universal y yendo a sus orígenes antropológicos, pues varón y mujer los creó, iguales, en dignidad, distintos para ser complementarios, etc., ¿no? Pero resulta que todo el tema de la vida está sometido hoy a una tremenda confrontación. El Papa en esta encíclica, precisamente hacia el final, hace alusión a la visión del capítulo 12 del Apocalipsis. Una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, coronada de 12 estrellas, que está gimiendo con los dolores del parto. Es María, pero es la Iglesia, y es la Iglesia a lo largo de su recorrido histórico. Está gimiendo con los dolores del parto. También San Pablo en la carta a los Romanos ha dicho que esta creación entera gime toda ella con los dolores del parto hasta que sea liberada de la esclavitud a la que fue sometida. Por tanto, en el horizonte de esta perspectiva revelada, profética, está la certeza de la victoria. También hay cantos en ese libro profético del Nuevo Testamento, el Apocalipsis, donde se habla de esa victoria ya como celebrándola, ¿no? Llegó la victoria de nuestro Dios y de su Mesías, etc., ¿no? Una victoria que ha pasado por la cruz, por la muerte, pero que ha terminado y ha concluido en la resurrección. Pues bien, estamos inmersos en ese desarrollo de la historia, porque esta mujer que va a dar a luz y que gime con los dolores del parto, tiene una amenaza, y es un dragón rojo que quiere arrebatarle a su hijo. Y ella, al darlo a luz, cogió a su hijo y se lo llevó al desierto. Son imágenes, pero que tienen actualidad en todas las épocas de la historia, también en la nuestra. Y el Papa Juan Pablo II termina esta encíclica con esa imagen, porque en varias ocasiones, ya por el número 28 nos dice, estamos no solo ante, sino necesariamente en medio de este conflicto. Todos nos vemos implicados y obligados a participar con la responsabilidad ineludible de elegir incondicionalmente a favor de la vida. ¿Cuál es el conflicto? El conflicto es, estamos ante un enorme y dramático choque entre el bien y el mal, la cultura de la muerte y la vida. Esa cultura de la vida triunfará, porque la vida viene de Dios, Dios es el Dios de la vida y por tanto ha sembrado en nosotros la esperanza de que ni siquiera la muerte nos suprime la vida, porque la muerte nos abre de par en par a la vida eterna y que ninguna dificultad, incomprensión, cruz a lo largo de nuestra propia historia y de la historia de la humanidad machaca o elimina la vida, sino que asumida con amor se va convirtiendo en una sementera de vida ya en este mundo y de transformación. No es momento ahora de ir describiendo este drama, que el Papa así lo califica, enorme y dramático choque entre el bien y el mal, la muerte y la vida, la cultura de la muerte y la cultura de la vida. Estamos no solo ante, sino necesariamente en medio de este conflicto y hemos de tomar partido, todos. En este contexto que Juan Pablo II describió con tonos dramáticos en la encíclica sobre la vida, Evangelium Vitae, la Conferencia Episcopal Española ha escrito y publicado varios documentos, desde el Directorio Pastoral Familiar y otros documentos, hasta este último y reciente, que es La verdad del amor humano, orientaciones sobre el amor conyugal, la ideología de género y la legislación familiar. ¿Qué está pasando? Es la pregunta, ¿no? Yo no quiero agotar con mi respuesta esa pregunta, pero me han adjudicado este tema porque, como ha dicho muy bien don Antonio, yo escribí aquella carta a comienzos de enero, estábamos en clima de Navidad
y de la fiesta de la familia que habíamos celebrado, y había leído detenidamente las palabras del Papa Benedicto XVI a la Curia Romana, que ha sido el último gran discurso de Benedicto XVI. Podríamos decir que es como su testamento, el discurso a la Curia Romana, que tuvo lugar el 21 de diciembre del 2012. Y bueno, pues un discurso no da para mucho. Y el Papa Benedicto XVI, en este caso, fue breve, pero tocó 2 o 3 puntos, y uno de estos que nos dejó ahí como legado fue el tema de la ideología de género. Y además lo hizo con una finura que todos hemos conocido y disfrutado, ¿no? Y una delicadeza y una agudeza impresionante. Yo os invito a leer ese discurso, porque empieza citando al rabino de Francia, Gilles Verheim, un rabino joven, tiene 40 y tantos años, y que es un personaje en la cultura mundial. Y repito, tiene la delicadeza de citar a un judío, para que nadie piense que esto es la católica machacona iglesia que nos está siempre hablando de sexo. Cita a un judío. Y cita a un judío en el ojo del huracán, en el momento en que se está produciendo en Francia esta discusión tremenda, que nosotros ya en eso les llevamos adelantados 6 o 8 años, porque esta discusión en España ha empezado antes, y las leyes y el debate social y político, etcétera, en esto España en toda Europa va por delante, ¿no? Entonces cita a este gran rabino y un libro que él ha publicado, o mejor, un conjunto de tesis en las cuales la Iglesia Católica y su doctrina coincide con la visión del gran rabino de Francia, Gilles Verheim, y la propuesta de este gran rabino, Gilles Verheim, que luego después he leído declaraciones suyas, coincide con la propuesta de la Iglesia Católica. Es muy importante también, como veis, en el diálogo interreligioso, no solamente hablar de Dios, que ciertamente es el objetivo, sino también hablar del hombre y hablar de la visión que tenemos del presente y del futuro de la humanidad. Y el gran rabino de Francia levanta la mano y la bandera para decirnos, ojo, que nos estamos jugando el futuro de la humanidad. Con ese tema y con ese debate en Francia y en otros países y a nivel mundial. Tomando esa cita, el Papa Benedicto XVI pasa a explicar en qué consiste. Lo dice sencillamente, cita también a Simone de Beauvoir, sabéis que era la pareja de Jean-Paul Sartre y que es una de las feministas que a lo largo del siglo XX ha inspirado a otros hasta llegar al feminismo más radical de los años 60, 70 y posteriores hasta el día de hoy. Pues leyendo este discurso yo pensé, el Papa habla de este tema, más aún, me fijé durante esos días y en un mes habló 4 veces de este tema, el último mes de su pontificado. Y habla con caracteres de preocupación. No venía a decir nada nuevo, repito, porque el mismo documento de los obispos españoles que ha salido a lo largo del año pasado, pues dice esto mismo, y otros documentos anteriores vienen a repetir lo mismo. Por tanto, la doctrina de la Iglesia Católica, la luz que proyecta Jesucristo sobre el tema del amor humano, de la familia, del cuerpo, como nos han ido ya explicando ayer y nos explicarán en los días próximos, etcétera, es una luz muy importante a tener en cuenta. Y por eso digo, si alguien tiene algo que decir sobre este asunto, es la Iglesia. Tiene una gran novedad que anunciar. Y en este momento una novedad enormemente novedosa. Y por eso produce a veces tanto revuelo, porque es una novedad. Pero es una novedad tan antigua como las primeras páginas del Génesis y tan antigua como 2000 años en que Jesucristo ha revelado el misterio del hombre al propio hombre. Pero hemos de aprovechar todas las circunstancias para evangelizar, incluso también cuando se produce esa confrontación o polémica. Y si uno se retira de la polémica es por no armar polvareda,
pero no porque renuncie a esa verdad que nos viene dada por Jesucristo. Uno no tiene la verdad, sino que la verdad le tiene a Él. La verdad nos viene dada, es un don. Y si uno tiene la luz o ha recibido alguna chispa de luz, podría acusarle la humanidad entera de no haberla puesto a disposición de los demás. Y es lo que hace la Iglesia. Ha recibido la luz de Jesucristo. Vosotros que tenéis la luz, ¿qué habéis hecho con ella? Es una pregunta de un célebre autor francés del siglo XX. En ese contexto, digo, la ideología de género hay que distinguirla de la igualdad de género, de la violencia de género, porque uno se da cuenta que como todo termina en género, le parece que es lo mismo. No. Algo tiene de común, pero son dos cosas distintas. Hablar de la ideología de género, que es lo que voy a hacer en breves palabras para luego responder a lo que me quieran preguntar los de la mesa y también los presentes. Hablar de ideología de género no es estar negando los derechos que tiene la mujer de igualdad, de dignidad. Hablar de ideología de género no es estar defendiendo la violencia de género. Hablar de ideología de género no significa, es decir, el que aquí todo suene a género, no significa que estamos diciendo lo mismo. Hay que detenerse a ver qué se dice y en qué sentido. La ideología de género ha surgido a partir de la mitad del siglo XX y se ha ido desarrollando progresivamente y ha ido entrando en las distintas declaraciones de las conferencias del Cairo, de Pekín, etcétera, ¿no? Y después en las distintas legislaciones, y va entrando casi insensiblemente en la manera de pensar. Después hablaremos del aspecto de la educación. Va entrando casi insensiblemente. Pero es una ideología destructora. Destructora, es una filosofía que destruye el ser y la naturaleza y la identidad del ser humano, varón o mujer. La ideología de género, lo digo en pocas palabras y luego puedo matizarla si hace falta, consiste en que el ser humano no se distingue por su sexo, varón o mujer, cosa que ha pasado toda la vida de Dios, y más ahora que tenemos medios de diagnosis, ¿no? A través de la ecografía, es muy frecuente, yo lo decía en la carta, no sé si quizás sonara a ironía, pero no, era una constatación evidente de unos padres, especialmente en su primer hijo, luego ya, pero igual en todos, ¿no? Que van al ginecólogo, que se hace una ecografía ya en el seno materno y que se descubre cuál es el sexo. Vamos a tener un hijo, pero ¿qué es? ¿Varón o mujer? Todavía no lo sabemos. Y llega un momento en que se sabe. ¿Y por qué se sabe? Pues por el testimonio fisiológico, por el testimonio o los pequeños testimonios que son los testículos, son testigos del sexo masculino y los rasgos femeninos desde el punto de vista sexual también se descubren ya en la ecografía. Entonces, unos padres van al médico y el médico ya, cuando pasan unos meses de gestación, hacia el 5.º mes o por ahí, y si no me corregís porque yo desde el punto de vista médico no soy experto, dice, ya sabemos, es niño o es niña. Es decir, el ser humano se distingue y se califica también por el sexo, que no solamente es un aspecto espiritual, sino que es un aspecto corporal, como nos recordaban ayer y nos van a recordar los próximos días. Y esto después tendrá todo un desarrollo a lo largo de la vida, toda una educación, también pues de la sexualidad y la incorporación de la sexualidad en el ser humano, etcétera, ¿no? Eso es lo que llamamos el sexo, masculino y femenino. La ideología de género, sin embargo, nos dice que la persona no es hombre, varón o mujer por su configuración anatómica o fisiológica y por tanto psicológica, anímica, etcétera, sino que el ser varón o mujer es una construcción cultural. ¿Pero cómo? Sí. Este niño, cuya fisiología es de un varón,
puede ser construido como una mujer. Puede él autoconstruirse como una mujer o incluso cambiar de sexo, diríamos, si él libremente lo quiere, y al revés. Y por tanto, la frase de Simone de Beauvoir está aplicada sobre todo a la mujer. Mujer no se nace, se hace. El Papa tiene la delicadeza de citarla en su lengua original. On ne fait pas femme, on le devient. No se nace mujer, sino que se llega a ser mujer. Cuando Simone de Beauvoir lo dice, no tiene todas las consecuencias que después se le han sacado. Pero sí es como, digamos, la madre de esta ideología en parte y de esta ideología de género a la que me estoy refiriendo. Entonces ya la persona humana no se define por su sexo, varón o mujer, sino que se define como un constructo, una construcción cultural que podemos hacer o deshacer según queramos. Ya no solo el sujeto, sino según quiera la sociedad que le rodea, la educación, la familia. Es decir, estaríamos asistiendo a una ruptura del aspecto creador y las huellas de la creación. Claro, cuando hablamos de creador y de creación, estamos hablando de un autor, que es Dios, que nos trae a la vida por un designio suyo con la colaboración de nuestros padres. ¿Y para quién? Para Dios no es ni somos un ser anónimo, sino que hemos sido queridos y hemos sido queridos tal como somos. A la persona humana le cabe, en primer lugar, aceptar el existir, porque él no existe por decisión propia, existe por un designio de Dios en el que han colaborado sus padres. Fijaos que en último término incluso los padres pueden haberse equivocado, pero Dios no se ha equivocado. Dios ama a esta persona. En algún caso puede ser que un hijo venga no deseado, pero ese hijo nunca será no deseado por Dios. Existo, luego Dios me ama. Por tanto, hablar de creación, de creador, de huellas de la creación en el propio cuerpo y por tanto en la identidad personal, está haciendo referencia a Dios. Y si se quiere cortar totalmente con Dios, aquí estaríamos ante una de las últimas rupturas con Dios. Está el ateísmo del siglo XIX, que es más en ideas, en pensar y en construir la vida sin Dios. Después vienen revoluciones sociales. A partir de este punto fundamental, rompamos con Dios y construyamos pues un paraíso terrenal. Es el marxismo, en el cual se propugna sobre todo la lucha y la lucha de clases para llegar a esa síntesis o paraíso terrenal según la dialéctica de Hegel, etc. Pero un ingrediente fundamental de ese paraíso terrenal será haber roto con Dios. Y nos dirá Sartre, especialmente, que el día que el hombre rompe con Dios, ese día empieza a ser el mismo. Sartre es un autor existencialista ateo. Vamos sumando a Freud, Marx, Sartre, Nietzsche, etc. Toda esta línea en la cual se propone un hombre sin Dios, un mundo sin Dios, una revolución sin Dios, incluso contra Dios. Y llega este, digamos, coletazo final, porque es donde estamos. Pueden venir otros posteriores, en donde este sin Dios es incluso en la naturaleza. ¿Cómo que el ser humano lleva en su ser inscrita su propia naturaleza o su propia identidad? Y claro, desde la antropología cristiana decimos, sí, Dios nos ha creado varón y mujer, con una igualdad fundamental, o una diferencia para una complementariedad, etc. Luego en la misma sociedad. Sin esa diferencia para la complementariedad es impensable la familia. Y te responden, bueno, la familia tradicional, porque hay otros tipos de familia. ¿De qué estás hablando? La familia tiene el pilar del varón y de la mujer, en donde el amor, como nos hablaban ayer y nos hablarán los próximos días, es el aglutinante que se abre a la vida. Esto es así por la propia naturaleza. Pero ya vemos que si hemos cortado totalmente con Dios,
si queremos incluso este último corte de pues, la identidad sexual, afectiva, etcétera, que nos define a cada uno como varón o como mujer, si el ser mujer o el ser varón no se nace, sino que se hace uno, todo este conjunto de ideas es la ideología del género. Entonces se sustituye el sexo, ya no existe el sexo masculino o femenino, sino que existe el género, que puede ser, hay 5 tipos de género, ¿no? El género masculino, femenino, masculino-femenino, femenino-masculino y bisexual, ¿no? Es decir, entonces al final al sujeto hay que educarle para que él elija qué es lo que quiere ser. E incluso le ayudamos desde el punto de vista quirúrgico, hormonal, por supuesto educativo, afectivo, para que él elija lo que quiere ser, porque no se nace varón, dice la ideología de género, se hace uno varón, y no se nace mujer, se hace mujer. Esta es fundamentalmente la ideología de género, y lógicamente tiene consecuencias enormes en las legislaciones, en el ambiente, en la educación y en el proyecto de futuro. Y el judío, el gran rabino de Francia, Gilles Barhaim, en un escrito reciente, dice: alto, que por aquí la humanidad va camino de su propia destrucción. Y el Papa Benedicto cita al gran rabino para decirnos a todos los cristianos: alto, que por aquí estamos cortando la última relación que el hombre tiene con Dios, criatura-creador, pero estamos queriendo construir un mundo en el que destruimos la familia, destruimos la masculinidad y la feminidad y la riqueza que eso supone como complementariedad, y estamos destruyendo los mismísimos pilares de la sociedad, porque la célula básica de la sociedad es la familia. Pero la familia entendida según el plan de Dios y según la naturaleza humana nos lo dice. El varón y la mujer en una unión estable de amor que se abre a la vida. Y está en peligro la familia. Entonces, a partir de ahí fue cuando se me ocurrió esta carta, que es de lo más inocente, es decir, simplemente recordar estas 4 ideas que estoy diciendo puestas en solfa. El que se produjera un revuelo de tal calibre quiere decir que el tema está ahí y que puede ser, bueno, manipulado o no, pero el tema está ahí y resulta interesante. Resulta interesante. No pretendí en la carta ser exhaustivo, sino simplemente dar algunas pinceladas, como ya he dado algunas otras, y las seguiré dando, porque la tarea del obispo es recordar a los fieles y darles la luz que viene de Jesucristo. Si habéis recibido la luz, ¿qué habéis hecho con ella? ¿La habéis guardado? ¿La habéis ocultado? Al obispo se le manda pues que anuncie no solo la fe, creo en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que también enseñe la moral, la manera de vivir cristiana, que sin duda, estoy convencido, es lo mejor para el ser humano y para la historia y para la armonía incluso de unos para con otros. Esto tiene luego consecuencias sociales, consecuencias en la convivencia, en la paz, etc. De ninguna manera puedo yo defender la violencia doméstica, que prefiero llamarla así. No quiero llamarla violencia de género, porque esa palabra violencia de género oculta una falacia en esta línea de las que estamos hablando. Es violencia doméstica, y la hay, tanto de la mujer hacia el varón como del varón hacia la mujer. Violencia doméstica, como de los padres hacia los hijos o de los hijos hacia los padres. Lo recordaba el otro día en una conferencia aquí organizada por la Fundación Santo Mártires de Córdoba, ¿no? El juez Calatayud, y nos hablaba de la violencia que un hijo ejerce hoy sobre sus padres. Y él, que es juez de menores, tiene que dar sentencias a veces de tipo educativo o pedagógico para que un niño, un adolescente, un joven, se eduque y reprima o reconduzca, se eduque en el tema del trato con sus padres. Porque la violencia doméstica, atención, ya es de todos. Puede ser del marido con la mujer, de la mujer con el marido, del padre con el hijo o la madre, del hijo con el padre. La violencia doméstica, donde aquello es un santuario de amor,
pues es algo que contradice y rompe la unidad familiar. Por eso prefiero llamarla, y así la llaman los documentos de la Iglesia, también violencia doméstica, no violencia de género, porque la violencia de género se entiende solo en una dirección, que por desgracia cada día o muchos días es noticia, la de que pues una mujer ha sido asesinada por su marido de manera violenta, etcétera, lo cual es de lamentar, ¿no? Acusar al obispo de que es partidario de eso, como podéis comprender, es extrapolar totalmente lo que yo he podido decir en esta carta, ¿no? O la igualdad de género. Pues yo prefiero hablar de la igualdad de los sexos y de las personas. Hay una igualdad fundamental que está en las páginas del Génesis. Ha sido Dios el que ha dado esa igualdad. Pero en todo este tema de la ideología de género se saca a relucir la lucha contra. En el fondo esa lucha contra tiene de fondo la dialéctica de Hegel y tiene de fondo la lucha de clases de Marx. Construiremos el paraíso terrenal en la lucha de unos contra otros. Y en esa lucha un ingrediente fundamental es el odio. No tiene que ver nada con el amor del que estamos hablando. Y entonces en esa lucha es la mujer la que tiene que luchar contra el varón para que no le quite espacios de poder y para poder recuperar, porque ciertamente, eso es históricamente demostrable, pues el varón ha ocupado más espacio quizá del debido, sobre todo a nivel social, ¿no? Bien, pues me parece lo que Edith Stein, por ejemplo, que es una feminista serena, cristiana y que ha aportado grandes ideas a lo largo del siglo XX, habla de este papel de la mujer. O sea, la Iglesia no es contraria a que la mujer reivindique y adquiera un mayor protagonismo en la sociedad. Lo tiene ya sin duda en la familia y en los distintos lugares en los que puede desenvolver su tarea. Más aún, es una riqueza ese genio femenino en la carta de Mulieris Dignitatem de Juan Pablo II, eso queda muy claro en la doctrina de la Iglesia. La mujer no es menos, ni mucho menos. Es decir, no ha sido, ni debe ser considerada como menos, ¿no? Sino que está en una igualdad y esto me parece bien. Pero es claro, si en esa lucha por la igualdad se introduce el odio, el enfrentamiento de géneros, no ya de sexos, para adquirir una hegemonía de unos sobre otros, etcétera, hemos roto lo que es la armonía de la creación, que ya el pecado rompió en los albores. Por tanto, no nos resulta extraño que el pecado aparezca de mil formas, pero que Jesucristo ha restaurado por la gracia. Y por tanto, la buena nueva del Evangelio es que es posible la armonía, es posible la convivencia, es posible el amor. Y todo eso es posible a pesar de las dificultades, porque es posible el perdón, que es un amor más grande que el pecado o que las deficiencias que una persona experimenta. Este es el lenguaje del Evangelio. El amor, la misericordia, el perdón, mientras que por el otro camino, pues es el camino del odio, de la lucha, del enfrentamiento, de la conquista de cuotas de poder. Esos son los lenguajes que hoy estamos escuchando y tendremos que estar atentos para, por supuesto, defender a cada una de las personas, pero al mismo tiempo también defender a la persona en toda su dignidad y en toda su integridad. No sé si he expuesto por lo menos algo de lo que quería decir. Dice, por ejemplo, el documento: género, por tanto, es, según esta ideología, un término cultural para indicar las diferencias socioculturales entre el varón y la mujer. Se dice por eso que es necesario distinguir entre lo que es dado por naturaleza biológica, el sexo, y lo que se debe a la construcción cultural hecha, según los roles o tareas de cada sociedad asigne a los sexos, el género. Porque según se afirma es fácil constatar que aunque el sexo está enraizado en lo biológico, la conciencia que se tiene de las implicaciones de la sexualidad y el modo de manifestarse socialmente están profundamente influidos por el marco sociocultural. Se puede decir que el núcleo central de esta ideología es el dogma precientífico o pseudocientífico, según el cual el ser humano nace sexualmente neutro. Ahí sostienen una absoluta separación entre sexo y género. El género no tendría ninguna base biológica, sería una mera construcción cultural. Y desde esta perspectiva, la identidad sexual y los roles que las personas de uno y otro sexo desempeñan en la sociedad son productos culturales, sin base alguna
en la naturaleza. De esta manera tendríamos en el sexo masculino-femenino y en los géneros tendríamos el masculino, el femenino, el homosexual masculino, el homosexual femenino, el bisexual, el transexual, etc. Y la sociedad arbitraría el rol de varón o de mujer mediante el proceso de socialización y educación de la familia. Si esto se piensa que es así, ¿qué tendremos que hacer según la ideología de género? Tenemos que educar a las nuevas generaciones en esto. La última ley aprobada en España y todavía vigente sobre el aborto, con todo lo que tiene de liberalización del aborto, que es tremenda, es una de las leyes más que dejan más el aborto a la libertad de los que están en torno para matar al niño. Pero peor que la ley es la introducción. Porque en la introducción de la ley, y según esta ley, hay que educar en la escuela. Eso está dicho por ley y aprobado, y está vigente. A partir de esa ley y de ese preámbulo de la ley, surgió la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que tiene detrás fundaciones muy importantes de tipo cultural para promover la ideología de género. Y yo lo he visto con mis ojos, no me lo tiene que contar nadie, cómo esto se enseña, y lo dice el documento. De manera particular se querían poner de manifiesto las consecuencias sociales de una cultura anclada en la llamada revolución sexual, influida por la ideología de género, presentada jurídicamente como nuevos derechos y difundida a través de la educación en los centros escolares, lo dicen los obispos, para todos los públicos. En los centros escolares, hoy día, este tema está, y no en segundo o tercer puesto. Me lo he encontrado yo con mis ojos y se lo he oído contar a los propios alumnos. A veces con expresiones muy sencillas, pero que están palpando o están manifestando que detrás hay una confusión tremenda. ¿Vosotros podéis entender que un niño venga a su casa y le pregunte a su mamá, mamá, un niño de 7 años, mamá, ¿pero yo soy varón o soy mujer? No, es un hecho histórico, dado en nuestro entorno. Y la mamá coge al niño y le lleva delante del espejo y le dice, ¿tú qué crees? Y el niño dice, soy varón. Pues eso, hijo, eres varón, no tengas duda. Pero cuando este niño se atreve a preguntar a su madre eso, ¿qué le habrán metido en la cabeza? Cuando duda de si es varón o mujer. Y así podía contar una anécdota tras otra, porque me las he encontrado, no me las han contado. Me las he encontrado en directo. Es decir, la ideología de género está ganando camino a nivel educativo de una manera alarmante. Y nosotros no podemos estar insensibles. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. Bueno, a mí no me afecta. ¿Cómo que no me afecta? Nos afecta a todos. Es algo de la sociedad. Yo respeto a todas las personas, no faltaba más. Pero es que me parece que por este camino destruimos a los niños, a los jóvenes y a los adultos. Destruimos la sociedad. Y es lo que la carta titulaba. La ideología de género rompe la familia y rompe la sociedad. Y le lleva al sujeto a dudar de, no sabe qué es, si varón o mujer. Esto que tiene tintes así muy dramáticos es la pura verdad. Gracias a que la propia naturaleza irrumpe en la conciencia y le hace uno ver qué es. Ese niño con dudas confiaba que su madre le ayudara y le ayudó. Pero vete a adolescentes, vete a jóvenes, vete. Me acuerdo en un instituto, eso lo he contado en alguna ocasión, no digo de dónde, después de una pregunta pues hecha al azar, ¿no?, sobre temas de este tipo por un alumno de bachiller, y que yo le expliqué un poco lo que estoy diciendo, pues me dice, yo eso que estás diciendo no lo he oído nunca. Y yo me pregunté para mí, pero un chico ya de 17, 18 años, ¿esto no lo ha oído nunca? Pues no lo he oído nunca. O sea, el Evangelio no ha llegado a esas zonas de la dignidad del amor y de la belleza del amor humano, incluso en su aspecto corporal. ¿Qué proyecto va a tener este chico para su futuro matrimonio? Eso que estás diciendo yo no lo he oído nunca.
pero me parece más coherente que lo que me han enseñado en la clase anterior. Eso me lo dijo él, no yo. ¿Qué te ha enseñado en la clase anterior? Pues en la clase anterior un curso de educación o de información sexual. Y me explicó él qué es lo que les... Él delante de todos, porque si algo tienen los jóvenes es que son muy espontáneos, ¿no? Y no se cortaron, ¿no? Con el obispo y me explicaron qué les habían enseñado. Es decir, toda una presentación de la sexualidad, digamos, extorsionada, por supuesto, Dios no la reconoce y el cristiano no la reconocería, lógicamente con una incitación pues, al placer sexual inmediato, fácil y de cualquier manera, con revisión dentro de un mes o dos, ¿qué prácticas habéis hecho? Y qué bruto es el obispo. Pero es que esto lo he visto yo, lo veo con mis ojos y lo oigo con mis oídos. O sea que no estoy hablando de memoria, no me lo estoy inventando. Esto es lo que hay. Es decir, el Evangelio tiene que decir mucho en este campo. Y todos los colegios, por supuesto los de la Iglesia, y tanto religiosos como diocesanos, etcétera, aquí tienen un grandísimo reto. No es un tema tangencial, es un tema que afecta al núcleo de la persona. Y estos niños, adolescentes y jóvenes están creciendo en este contexto. En este contexto enormemente militante y enormemente incidente, es decir, con urgencia de que hay que asimilar esta forma de entender y de vivir. Vuelvo a lo del principio, ¿no? Pues hay planteado un gran drama, diríamos, un enfrentamiento entre el bien y el mal, entre la cultura de la muerte y de la vida. Y ese libro profético pues nos dice que esa mujer venció llevándose su hijo al desierto, donde pudo criarlo y luego presentarlo, etc., ¿no? Yo tengo esperanza, si no, no hablaría de estos temas, de que se abrirá camino pues esta visión del hombre que nos viene de la fe, que nos viene de la revelación y que nos viene de la naturaleza humana. Y que por el contrario, toda esta otra visión extorsionada de la ideología de género, etcétera, no tiene futuro, entre otras cosas porque no da hijos. No tiene futuro. Pero claro, hemos de saber en qué lucha estamos empeñados. No solo estamos ante, sino que estamos en medio, dice el Papa Juan Pablo II, en medio de esa lucha dramática. Y hemos de tomar parte. Y tomar partido en favor de la vida, claro. En favor del plan de Dios. Y en favor de una educación, pues según el plan de Dios, que es precioso por lo demás. Y es de lo que trata esta semana de la familia, de presentarnos el plan de Dios. Iba a hablar 5 minutos, pero ya he terminado la charla, así que, pero vamos, me callo para que haya preguntas. Ahora podemos tener un tiempo, podemos quizás empezar nosotros, ¿no?, haciendo algunas preguntas que habíamos visto entre nosotros, pero casi he respondido a todas, ¿no? La primera que yo quería hacerle, creo que ya un poco me doy por respondido, ¿no?, pero se la hago, ¿no? A mí me daba la sensación cuando leí la carta que como usted decía al principio de la carta, ¿no? O sea, yo tenía la percepción de que no solamente trataba de hacerse de portavoz un poco de la doctrina del Papa en ese discurso a la Curia de 2012, ¿no?, sino que detrás estaba una preocupación por lo que usted toca, lo que usted ve, ¿no? Usted está fuera del obispado del miércoles al domingo, ¿no?, muy en contacto con las parroquias, con las familias, con los alumnos, como ha dicho, ¿no? Me parecía a mí que detrás de su carta estaba también ese impacto de la realidad, ¿no?, de encontrarse con la gente, ¿no? Era preguntarle esto, ¿no? ¿Qué le llevó a escribir la carta? Me llevó a escribir la carta fundamentalmente la fiesta de la familia y el discurso del Papa. El discurso del Papa me hizo pensar mucho. Yo no sabía que era el último discurso de su pontificado, ¿eh? Pero después que ya él ha dejado de ser sucesor de Pedro y adquiere un valor mucho más importante este discurso. Y el Papa en este discurso, que le dedica pues un párrafo larguísimo, citando al rabino de Francia en el contexto en el que se está viviendo en Francia, que repito, no es ni más ni menos que el España con un poco de retraso, y cómo él, eso me hizo pensar.
entre otras cosas porque suelo leer al Papa todos los días, al Papa Benedicto y al Papa Francisco y al Papa que venga, si Dios quiere, ¿no? Es decir, para eso habla el Papa, para que le leamos y para que su doctrina sea asimilada y vivida. Creo que el detonante inmediato fue el discurso del Papa, en medio del contexto que ya he hablado, pues viene dado por el propio Juan Pablo II en la encíclica Evangelium Vitae. Es un tema que está ahí, ¿no? Y que, bueno, pues de vez en cuando se despiertan las alarmas, pero que el Papa Benedicto XVI se dedicara a este tema y en ese mes haya hablado 4 veces de este mismo tema y abundantemente, pues algo tendrá el agua cuando le bendicen, ¿no? O sea que el Papa no tiene ningún sentido de alarma, ¿no? Y además al Papa Francisco, por lo que he visto, y ya lo han sacado los medios, ¿no? Hace pocos meses habló de este tema también, con mucha más incidencia o incisividad que la que he podido hablar yo en esta carta. Por tanto, ahora estamos en la luna de miel del Papa Francisco, el día que se ponga a decir lo que tiene que decir, claro, porque no va a traicionar la doctrina. Preparaos, que ya veréis, la de chuzos que le caen. Porque en esto piensa, pues lo que, vamos, tiene que enseñar lo que enseña la Iglesia y lo que le ha enseñado toda su vida, que ya en Buenos Aires le han dado pal pelo bien fuerte cuando ha hablado de estas cosas, ¿no? No sé si ha respondido. Sí, don Demetrio, quisiéramos también preguntarle sobre las repercusiones que tuvo su carta, ya ha hablado un poco de ella, y especialmente en el ámbito de la política. ¿Por qué cree que la enseñanza de la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, chocan tan frontalmente con el pensamiento dominante cuando se abordan este tema tan concreto? Bueno, yo creo que en este tema y en otros muchos, ¿no? Creo que el choque frontal es ese que he descrito antes, que viene ya profetizado en el Apocalipsis y que describe el Papa Juan Pablo II. Es que no es lo mismo ver la vida desde una perspectiva de Dios y de la naturaleza humana que ver la vida desde una perspectiva de ruptura con Dios, aunque haya que extorsionar la naturaleza humana. Claro, ahí son situaciones como muy encontradas y muy enfrentadas. Nunca se da ninguna situación químicamente pura, ni una ni otra. Por eso siempre cabe el diálogo, la escucha, para poder ayudar al otro a que entienda esta luz que nos viene de Jesucristo o la luz que viene de la naturaleza. Y también, pues en ese debate, el que está enfrente siempre tiene elementos de razón, en donde a través de su constatación personal o existencial, pues ve, hombre, pues que no basta con decir la doctrina, que aquí falla este aspecto, que allí falla el otro. O sea, es posible el diálogo, ¿cómo no? Pero, ¿por qué encuentra tanto rechazo? A mí me parece que es porque, de fondo, hay un enfrentamiento de una visión y de otra. Y yo estoy convencido que triunfará, como dice el libro del Apocalipsis, la mujer que ha cogido a su hijo y lo ha llevado al desierto. Es decir, la Iglesia, después de todos los trances del parto y después de todas las cruces y después de todas las persecuciones, triunfará la verdad, el amor, etc., ¿no? Pero podemos construir el mundo y debemos construirle según esa perspectiva o esa secuencia del amor, ¿no? No del odio. Y por eso yo creo que en el fondo estamos padeciendo una gran crisis cultural. Y entonces, pues hay todas estas ideologías tienen como un campo de cultivo abundante, son proyectos que van plasmándose después en disposiciones legales y en costumbres y en ambientes, y no hay el suficiente arrojo para salir al encuentro de esto, con otra propuesta. O sea, lo vemos eso en general, en Europa y en el mundo, ¿no? O sea, todas las posturas, digamos, de izquierdas, herederas, por tanto, de Marx, de Freud y de todo este feminismo radical, etcétera, cuando llegan al poder se dan una prisa enorme por una serie de leyes. Y cuando pues vence el centro derecha, etcétera, no tiene proyecto. Y entonces, aquí está el problema, que estamos en un impasse hasta que vengan otra vez. Y cuando vengan otra vez pegarán otro acelerón. Pero en el tiempo entre medio no hay un proyecto que coloque las cosas según una visión cristiana. Esto es así en toda Europa, no solo en España. En España lo vemos palpable. Entonces, dice uno, bueno, pues es que a lo mejor si gana el centro derecha,
la ley del aborto se recoloca o incluso se anula, la ley de los matrimonios a lo mejor se pone de otra manera. ¿Qué va? Nada. O sea, esto sigue igual, palabras y palabras. El tema de la educación, a lo mejor ¿qué va? Porque te das cuenta que en el fondo el que tiene proyecto es el que participa de esta ideología, no al revés, los demás. ¿Quiénes son los otros? Los cristianos. Los cristianos son los que tienen una luz. Pero no sé qué nos pasa, que no somos capaces de hacerla brillar en la sociedad. Esta es la realidad constatada. Entonces, ¿por qué esto produce tanto alboroto? Porque, claro, cuando los obispos hablan, sea en conferencia episcopal, sea el Papa o sea el obispo de Córdoba, o el que sea, porque hablamos todos en la misma dirección, ¿no? Pues hay que ponerle un bozal, que se calle, porque es que no se está descubriendo. Claro. Pero es porque los políticos del signo contrario no tienen proyecto que brote de aquí. Esto es así, es una constatación para mí muy lastimosa, pero es así. Ha hecho usted antes alusión a los programas estos educativos escolares. Vosotros sois directores de colegio. Nosotros somos en nuestro campo. Entonces, ¿qué repercusión tienen estos programas, a lo que usted ha aludido antes, en la conciencia de esos niños que se están formando? ¿Y qué capacidad tienen a su vez los padres responsables de esos niños, de reaccionar contra esto? Que lo tienen metido y, de hecho, usted ha constatado que está en los institutos, está en muchos centros. ¿Qué forma tienen ellos de reaccionar y de reclamar de alguna manera una educación, pues eso, sana y una visión ortodoxa del amor, de la sexualidad y de todos estos temas, y del sexo, en definitiva? A mí me parece que la escuela católica tiene hoy muchos retos, pero uno de los más importantes es este. Y a veces ponemos el interés y el acento en la competencia profesional, lingüística, de excelencia académica, lo cual me parece muy bien. Pero el punto clave en el cual estamos formando a un cristiano o no es este. Es decir, si somos capaces de transmitirle una visión de la vida según el plan de Dios, o no. Y yo creo que la escuela católica existe para eso, a lo largo de toda la historia, transmitir la visión cristiana del hombre, de la familia, de la sociedad, que es enormemente comprometida. O sea, si uno recibe el Evangelio con toda su sal, realmente escuece, también en sus dimensiones sociales. O sea, que no tenemos que pedir prestadas ideologías ni de género, ni marxistas, ni liberales, ni... No. El Evangelio tiene una fuerza tremenda de transformación. Y lo vemos, por ejemplo, en los santos, como el domingo, al fijar nuestros ojos en el beato Cristóbal de Santa Catalina. Es un hombre que se ve claramente que no está en todo este lío de las ideologías, primero por su época y segundo, sin embargo, que produce una grandísima revolución social en Córdoba. Las grandes revoluciones sociales a lo largo de la historia la han producido santos como él. Y no voy a poner aquí a contar una tras otra, ¿no? En nuestros tiempos, por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta ha producido una revolución social mucho más fuerte que todas las ideologías de Marx en los países socialistas. Esto es así. Esto es una constatación tan evidente, históricamente hablando. Entonces, pasando al campo de la educación, es verdad que no tenemos favorable ni el panorama, ni las legislaciones, ni las administraciones, ni... Esto es así porque es una constatación de cada día. ¿Qué os voy a contar? Pero si existe para algo la escuela católica, es para transmitir una visión del hombre según el Evangelio. Y ahí es donde se juega su razón de ser. Se juega su razón de ser en el hoy y en el futuro. Y seremos juzgados dentro de 20, 30 o 50 años, que no vivamos ya ninguno de los presentes, seremos juzgados, bueno, perdón por los más jóvenes, que les deseo una vida larga, ¿no? Seremos juzgados de si en su momento fuimos capaces de poner las bases cuando arreciaba el temporal y de poner cobertura para que los niños, los adolescentes y los jóvenes crecieran sanos de cuerpo y alma y pudieran percibir la belleza de la vida cristiana también en el campo de la sexualidad, de la afectividad y del amor, porque solo de ahí saldrá el matrimonio y la familia según el plan de Dios. Por eso, desde el punto de vista educativo, yo creo que es un gran reto en el cual estáis trabajando, lo sé y me consta, ¿no? En el cual, bueno, pues a veces como que muchos días tiene uno la impresión de no estar avanzando nada. Estamos como
como braceando en contracorriente y el mar o el aluvión del río nos va llevando cada vez más allá. No somos quienes para juzgar. Yo creo que la lucha que se está haciendo por transmitir esta fe y esta verdad del hombre y del Evangelio dará su fruto, porque los alumnos en esto se dan cuenta, como he puesto antes ese ejemplo, que podía poner otros muchos. O sea, ese chico que está en una escuela pública y me dice, yo eso que estás diciendo no lo he oído nunca, pero me parece más coherente que lo que me han dicho en la clase anterior. Es decir, en el corazón del hombre, por muy empecatado que estuviera, que no conozco la vida de este chico para nada, en el corazón del hombre hay una capacidad para la verdad y una capacidad para el amor. Y la evangelización parte de esto, primero del mandato de Cristo y segundo de la capacidad receptiva. El ser humano, niño, adolescente, joven y adulto, tiene capacidad de sintonizar con la verdad, porque el hombre es capaz de Dios y es capaz de la verdad. Y por tanto, por mucha marejada y extorsión que haya, anunciar la verdad prende en el corazón. Y si prende en el corazón, ya tenemos para el futuro pues la mitad del camino hecho. Bien, teníamos otras preguntas, pero yo creo que es interesante por el tiempo que nos queda abrir un poco el diálogo al auditorio, ¿no? Por si surge alguna pregunta que se le quiera formular a don Demetrio, que gentilmente pues se brinda a responder. Un momentito que traen un micrófono, yo creo que se puede levantar la mano y ahora le acercan el micrófono un segundo para que todos podamos escuchar la pregunta. Este padre está un poco para allá. Sí. Bueno, yo quería hacer dos preguntas. En primer lugar, ¿el cambio de sexo produce algún cambio psicológico en la persona? Es decir, si tú te cambias a mujer, ¿a partir de ese momento ya piensas y actúas como mujer? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, que la unión de homosexuales ¿causa algún trauma a la educación de los niños que estén en el ambiente familiar? Respondo diciendo que cuando se llega a lo primero, que además está facilitado por todos los medios, ¿no? El que quiera puede pedir cambio de sexo y además es gratis por la Seguridad Social. Y además tiene preferencia y si lo pide enseguida le ponen en marcha, pues no sé lo que producirá, ya lo iremos viendo, porque esto es muy nuevo, pero debe producir en la persona una convulsión tremenda. Es cuando uno se toma una pastilla para el mareo y le pone turulato, no te digo nada, cuando le cambian las hormonas y le cambian todo. Yo no sé lo que pasará, ya nos lo contarán. La Iglesia lo que tendrá que hacer es acoger con misericordia a cada persona, acompañarla y ayudarle a que llegue a la plenitud y a la santidad, sea quien sea, porque Dios ama a todos. Y una persona puede en un momento dado haberse visto envuelta en esa vorágine, pero bueno, vamos a ver qué resultado da. Eso es lo primero. Y en lo segundo, todos los estudios, diríamos, pedagógicos y psicológicos dicen pues que el niño y la niña van creciendo por la referencia dual en varón-mujer de sus padres. Aquello que se dice de que el niño o la niña, el hijo, la hija, tiene derecho a tener un padre y una madre. ¿Por qué? Pues porque eso influirá en su educación de manera... Hombre, ya sé que hay situaciones especiales, una madre viuda que a lo mejor se queda con los niños pequeños, ¿no? El padre no está presente, pero sabemos también todos, porque conocemos casos, donde sale al paso o el abuelo o el tío que hace la figura del varón allí, ¿no? Esto es así, o sea, no pongamos los casos extremos, sino los casos normales. Entonces, decir que la unión de los homosexuales no produce ninguna alteración en la educación, me parece que es desconocer cómo crece una persona. Una persona crece por esa referencia dual de su propia familia, tal como Dios la ha pensado. Y sobre eso o contra eso es contra lo que el rabino, el gran rabino de Francia, Gilles Barheim, digamos, clama en su manifiesto.
Me llamo Manoli Padilla. Le había preguntado por internet 2 preguntas, pero bueno, ahora voy a que dejarlo un poquito más pequeño. Lo de la ideología de género es tan grave que está en los colegios religiosos, porque mi hija en un colegio religioso, la lección 4 era ideología de género. Y la respuesta del colegio es que yo soy así, soy una estrecha, vamos, que a los niños hay que enseñarle todo. Que en religión ya se dice otra cosa, pero vamos, en un colegio religioso te dice, por una parte, ideología de género, que la homosexualidad es como si fueran negros, hay que aceptarlo. Eso es la clase de ética, de educación para la ciudadanía, que me obligaron que a la niña entrara. Que ser homosexual es como que ser negro, tú tienes que aceptarlo. Por supuesto, nada de reorientación. El problema que tenemos en España y en el mundo entero es el miedo y sobre todo la ignorancia. La ignorancia porque la gente no quiere saber nada y el miedo porque como sepa algo no te lo puedes callar. Entonces sí, yo que conozco perfectamente este tema de la homosexualidad o de la MS, que sería su atracción al mismo sexo, sé de sobra que se puede reorientar. Ese tema te pueden llevar a la cárcel. Entonces la gente está muerta de miedo. Pero en el mismo colegio religioso, yo le pediría a usted como pastor que cómo se van a enterar los niños de lo que es la ideología de género, si los profesores tampoco saben, más que explican lo que ponen ahí y realmente casi se casan con eso. Porque porque yo vi fotos de que una mujer poniéndole una tarta al hombre, eso que es una injusticia, vamos. Yo lo que digo, que el obispo, yo le veo buena disponibilidad, debería de ir a los colegios religiosos y a cada sacerdote de estos que son directores, explicarle lo que es la ideología de género y la maldad. Todavía peor, si lleva un libro de Richard Cohen, te echan, porque es que eso no puede ser. Me ha pasado, a mí me echaron de la catequesis. Llevé el libro de Richard Cohen, que es un señor que ha sido homosexual y ahora está reconvertido, ¿no? Es una persona normal, está casado. Pues llevas precisamente libros de esos, pues parecía que iba a hacer daño a alguien o yo qué sé. Y bueno, fue un drama. Entonces, desde el obispado, por favor, que se enteren los curas. Los niños no, pero los curas, que son los que tienen que explicarlo. Y si ellos están tan confundidos, no sé, no es dogma de fe creer que se puede reorientar, pero lo que tú no puedes decir, esto es así y punto. No, porque ahora, si antes había una persona con AMS, con atracción al mismo sexo, ahora hay 100.000. Porque a los 12 años un niño que normalmente tiene idealizado a su compañero porque es muy fuerte, al maestro porque es estupendo, le dice, eso parece algo raro, ¿será que tú serás algo de eso? Ya empieza el niño a confundirse y al final se lo hacen gay sin serlo. Sí, de acuerdo. Es algo de lo que he hecho referencia, ¿no? No lo voy a repetir. Yo creo que ahí no solo el obispo, ahí estamos comprometidos todos, las familias, ahí estamos comprometidos todos, ¿no? Los agentes de pastoral, los catequistas, los sacerdotes. Sí. Yo, como ves, no me canso de hablar del tema y de que me den estopa por el tema tampoco, se cansan los que me lo dan. O sea que nadie me podrá acusar de que en este tema me he callado. He dicho y he repetido, y a lo mejor no acierto, a ver los cauces operativos para que esto llegue a todos los lugares. Pero bueno, pues decirlo lo he dicho y creo que, y he dicho anteriormente que este es uno de los retos más importantes que tenemos en la escuela católica. Tanto si es de religiosos, como si es de la diócesis, como si es un reto interesante e importante y trascendental para el futuro. Por eso no es solamente, qué sé yo, si explicamos el binomio de Newton o el teorema de Pitágoras, que si uno se lo sabe, aprueba. Y si no se lo sabe, ya lo aprenderá. No, en este tema y en este campo en el que estamos viendo, hay, digamos, tomas de postura que son irreversibles. Aunque todo después pueda Dios con su gracia reconvertirlo. Pero bueno, pues
ahí tenemos que aceptar también la propia limitación. Ni yo puedo dar un botón y todo el mundo piensa como la Iglesia quiere, y la invitación que hago siempre es: leamos los documentos de la Iglesia, formémonos en la doctrina de la Iglesia, estemos abiertos a lo que la Iglesia nos va ofreciendo, que en esto tiene la Iglesia mucho que decir. Porque dicen, ya está la Iglesia hablando de sexo. Digo, mire usted, aquí habla de sexo todo el mundo. Y si alguien tiene que decir algo es la Iglesia, precisamente, que tiene una noticia buena sobre este tema. Las demás no sé cómo serán, pero la que tiene la Iglesia es una noticia buena. Así que déjenos usted hablar del tema, que es un tema que afecta al corazón humano. Pero claro, una de las ideas es, no hablen ustedes de esto. ¿Por qué no vamos a hablar de esto? Si afecta al ser humano, ¿no? Pero estoy de acuerdo en que tenemos que, entre todos, pues hacer que en la educación, en la familia, en la catequesis, en las parroquias, en los colegios, en todas partes, tengamos las ideas claras en este campo y en todo lo demás. Por eso lo traemos a una semana de la familia. ¿No? A ver, más preguntas. Yo rogaría a Antonio que fuéramos un poco más concretos, ¿no?, para dar más tiempo a la respuesta. Hasta y cuarto. Sería bueno que se habla de que se nace o se hace. Es bueno que tengamos una idea clara del primer viaje que hace el embrión en su vida. ¿Cuánto dura este viaje? 5 días. Lo que hace poco se decía que eran 8 días. Últimamente son 5. Es este recorrido desde la trompa de Falopio hasta la matriz, hasta Lúcifer. Pues eso es 5 días. Pues ya en el primer día está el código genético presente. Y en el código genético es como un disco duro, donde está el ser persona, donde está el ser digno, hijo de Dios, donde está incluido el que es el color de los ojos, el color de la piel, el sexo. Luego, es importantísimo que sepamos esto, porque entonces, incluso últimamente, no hace tanto, se ha descubierto que el embrión, en el primer día de este viaje, envía mensajes a su propia madre. Entonces, hay un nacimiento, se ha nacido. Luego, lo que la filosofía esta de género quiere interpretar es que se hace. Lo que se hace no es que se hace. Lo que se hace es una manipulación. Bien, si hay alguna aportación más, de acuerdo con el doctor. Está Toñi. Hola, buenas noches. Muchas gracias por traer este tema. Yo creo que los que estamos aquí, por el contexto en el que estamos... Acércate bien el micrófono, sí, para que te oigan todos. Sí, creo que todos los que estamos aquí, pues debemos... creo que estamos todos en la misma onda, digamos. Pero yo como madre, soy también médico y he vivido situaciones, todo esto que se está hablando, pues de hace años ya lo estoy viviendo y es tremendo, ¿no? Lo que se vive en la unidad de reproducción, lo que se está viendo... Yo te doy un consejo, no muevas el micrófono, sino quieto, sí, sobre la barbilla. No, solamente quería... Yo lo que estoy viendo es que dentro de la Iglesia hay muchos que ya han claudicado. Y esto me ha llegado tan de cerca, porque yo soy madre de adolescentes y estoy temblando del tema. O sea, esto no es una anécdota, esto no es anecdótico lo que está pasando, es sintomático. O sea, aquí está pasando una cosa muy gorda, ¿eh? Es muy gordo lo que está pasando. Y es que incluso los formadores, los propios catequistas, muchos de ellos ya han claudicado, no tienen las cosas claras. Y yo lo he podido constatar, porque hablo con ellos, porque estoy preocupada, muy preocupada por el tema. Muy preocupada por el tema. Es que esto, y me alegra mucho, o sea, lo que no sabía, el tema del rabino, o sea, que esto es una cosa que está viendo la gente que busca la verdad y que busca el bien de la juventud, el bien para conseguir su felicidad, y la felicidad no tiene cualquier precio. El precio de la felicidad no es cualquier precio. Efectivamente, la sal escuece. La sal escuece y la felicidad tiene sus cruces y todo lo demás. Entonces, todo esto lo sabemos aquí los que somos cristianos católicos, pero hay que entrar a saco al tema, porque es que
nos llevan la delantera. O sea, toda esta gente de la ideología de género es tremendamente sutil y cómo ha penetrado ya, ¿eh? ¿De qué manera? ¿De qué manera? O sea, yo hablo con catequistas que a mí yo me he puesto a temblar cuando he oído algunos de sus argumentos. Y son gente súper formada, además, ¿eh? Gente que tiene mucho acceso, muy leído, incluso en el magisterio, pero que no tienen ninguna adhesión al magisterio, que piensan que el magisterio de la Iglesia es opinable. Y entonces, ¿dónde está el Espíritu Santo? ¿Creemos en el Espíritu Santo? ¿Creemos que sigue actuando? Cuando Jesús dijo, no puedo contar todo ahora, seguiré o enviaré al Espíritu Santo para que os siga formando, para que os siga enseñando. Eso está ahí, eso es evangelio. Y eso tenemos, o lo vivimos o no lo vivimos. ¿Creemos en eso o no creemos en eso? O sea, estamos perdiendo las catequesis que se da a los niños para confirmación. Todo esto no se toca, el amor humano no se le habla. En una edad que es crítica para ellos, que están enfocados en eso, que lo único que les importa en ese momento es que han descubierto el sexo, su sexo complementario, que es una edad ideal para hablar de todo esto y que no se está tocando el tema. Los niños, ¿por qué luego no siguen yendo a misa ni nada? Porque lo que se está contando no les llega a la vida. Entonces, esto es una reflexión para todos, para padres, para catequistas, para los formadores, para que quede claro que los catequistas, hay documentos que sé que existen, que yo pues lo he venido a conocer ahora. Los catequistas están obligados a adherirse al magisterio. No sé si hay una especie de juramento, no sé cómo es la fórmula, pero están obligados y tienen que saber a lo que están obligados. Y si no se adhieren al magisterio, pues dejen de serlo. Se pueden hacer otros activismos, pero no podemos ser activistas, somos gente de fe o no somos gente de fe. Entonces, de verdad que hay mucha confusión y es que hay que estar machacando sobre el tema. Y las parroquias son fundamentales, los colegios también. Pero por desgracia, en los colegios religiosos este humo se ha metido ya también y lo está velando todo. Pero las parroquias yo creo que es quizás lo más cercano. Y continuamente las reuniones, no sé, de los arciprestrazgos, no sé, cómo lo organizan ustedes, no lo sé. Pero creo que de alguna manera hay que hacerlo y los primeros que tienen que estar claros en el tema son los párrocos. De ahí a los catequistas, de ahí a los padres y así, poco a poco, intentar una pequeña red que vaya con la verdad y que busque la verdad y el bien de esos jóvenes y de esos niños. Y eso va a redundar en la familia, va a redundar en todo. O sea, la escuela de padres, y eso es fundamental. O sea, y lo mismo ayer, por ejemplo, se habló también, pero es que oigo catequistas que están formando a futuros esposos que no tienen claro el tema de la anticoncepción natural. Y eso es un tema que está ahí, y cuando uno se mete en un matrimonio católico tiene que saber qué es lo que está haciendo, a qué se está comprometiendo, y si no, pues, que nadie obliga a nada. Y, en fin, tantas cosas, pero muchas gracias por tocar. Gracias a ti por tu testimonio, que en parte es desde tu profesión, desde tu ser madre, de ser católica, ¿no? Pero es así, vienes a rubricar lo que estamos comentando, ¿no? Yo creo que, yo añadiría a lo que acabas de decir, pues que siendo esta la situación, tenemos ese gran reto y desafío, los sacerdotes, los obispos, los padres de familia, los educadores cristianos, los seminaristas que se están formando para el futuro, y tenemos, diríamos, mucha fuerza y mucho vigor con la verdad del amor humano, la belleza del amor humano tal como nos lo presenta la Iglesia. A veces es eso, desconocimiento, porque cuando una persona conoce a fondo, como este mismo documento presenta, la verdad del amor, dice, anda, esto es muy bonito. Como aquel chico, yo cuando le expliqué, fue 2 minutos, un poco la visión cristiana de la sexualidad, me dijo, eso que hice yo no lo he oído nunca, pero me parece más coherente que lo que he escuchado. Es decir, si hay una capacidad del ser humano para la verdad y para entusiasmarse por la verdad, creo que hemos de ser esperanzados de que esto la persona lo pueda alcanzar. Ahora bien, ahí están las mediaciones, empezando por el obispo, los curas, los padres de familia, los docentes. Pongámonos a la tarea.
Bueno, pues yo creo que es suficiente, ¿no? Seguramente se nos quedan a todos más preguntas, ¿no? Pero habrá más tiempo, habrá otras jornadas, ¿no? Para seguir profundizando en el tema, ¿no? Yo le quiero agradecer a don Demetrio que se haya brindado no solamente a introducirnos en este tema que, como él mismo indicaba, va a ser completado el viernes, sino también pues, por estar dispuesto a responder a nuestras preguntas y a iluminarnos cada semana en ese artículo Iglesia en Córdoba, en esa voz del pastor que siempre pone el magisterio de la Iglesia accesible y disponible para todos nosotros, ¿no? Yo quisiera, si se me permite, también un pequeño testimonio personal, ¿no? Al hilo de todo esto que se está tratando, ¿no? Yo estudié en el Instituto Juan Pablo II de Roma, que fue fundado el año 81 por Juan Pablo II. Justamente iba a firmar el decreto de creación de aquel centro para estudios sobre el matrimonio y la familia el día de su atentado, ¿no? Y, bueno, realmente fue una idea muy novedosa que nadie entendía, ¿no? Que se creara un instituto universitario en el que asistían a clase sacerdotes juntos a matrimonio, ¿no? Y eso era una verdad real. Yo me acuerdo un día antes de entrar a un examen, tenía delante un matrimonio, ¿no? Que iban a hacer el examen, ¿no? Y ella me dice, mira, déjame pasar a mí antes, porque es que hoy salgo de cuenta y quizá voy a dar a luz, estaba embarazada, ¿no? Bueno, pues para mí era un mundo, ¿no? Ir a una universidad, ¿no? Asistir con matrimonio, con familia. Aquella idea fue realmente novedosa. Estudio Juan Pablo II porque ya ha cumplido 25 años de edad y, bueno, a lo que voy, ¿no? Siempre contaban el origen, cómo surgió. El Papa sintió esto que está saliendo, ¿no? Que necesitamos formación, que los sacerdotes necesitan formación, ¿no? Que los matrimonios, las familias necesitan ser iluminadas, ser apoyadas, ser acogidas, ¿no? Entonces llamó a una serie de especialistas porque había que hacer un plan de estudios, ¿no? Aquí ¿qué se va a estudiar? Porque esto es un grado académico, aquí hay que hacer unos cursos y unos exámenes y demás, ¿no? Entonces llamó a filósofos, a teólogos, humanistas, médicos, y ya los reúne a todos. Bueno, a ver, ¿qué habéis pensado, no? Empezaron, los años 80, el gran problema era el divorcio. Pues mire, hemos pensado estos temas, el divorcio. Hay unos temas que son dedicados exclusivamente al divorcio, hay que tratar el divorcio, ¿no? Otro levanta la mano. Pues mire, Santo Padre, aquí hemos pensado una serie de temas dedicados al aborto, porque el aborto es realmente una lacra moral y esto hay que abordarlo. Otros decían, bueno, la fecundación in vitro, porque esto se estaba desarrollando entonces, ¿no? Es decir, la anticoncepción, todos los problemas estos así que nos producen la preocupación lógica, ¿no? Como la que estamos sintiendo esta tarde, ¿no? Papa Juan Pablo II dice que se les quedó mirando y les dijo, todo eso hay que tratarlo, ¿no? Dice, pero no al principio. O sea, lo que hay que hacer es presentar el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia. El sueño de Dios, lo que ha soñado Dios para el hombre y la mujer unidos en matrimonio y para la familia que viene en consecuencia, ¿no? Y en el contexto de ese gran ideal que es sostenido por la gracia de Dios, por lo tanto, por la ayuda de Dios en todo momento, es donde habrá que presentar los problemas, ¿no? Porque si no, nos produce como que se nos achica el corazón, ¿no? Como decimos, no vamos a poder, ¿no? Es un poco lo que nos decía don Demetrio. El Papa Juan Pablo II también, una encíclica sobre moral, sobre estos temas, la tituló Veritatis Splendor. Es el esplendor de la verdad. La verdad cuando se presenta, y no solamente lógicamente presentada con discursos bien estructurados, sino con una vida que resplandece, como en tantos matrimonios, en tantas familias, esa verdad resplandece. Y nos pasa lo que ese chico, que cuando uno lo ve encarnado en una familia, en un matrimonio, en una comunidad, en una vida, dice, yo quiero ser así. A mí eso me gusta mucho más que esto que me están diciendo, ¿no? Entonces, Benedicto XVI decía que el cristianismo no es tanto persuasión cuanto propuesta, ¿no? Esa propuesta de la verdad que va seduciendo el corazón. Y aquel que tiene el corazón que busca la verdad, la encuentra y la abraza, ¿no? Era mi pequeña aportación, ¿no? Yo les quiero agradecer a todos, ¿no? Quizá Pepe, ¿no? Que el delegado. Bien, pues muchas gracias, don Antonio, don Demetrio, por sus palabras tan claras. El tema está ahí y resulta interesante. Y el Evangelio tiene mucho que decir sobre este tema. Le agradecemos muchísimo
la disposición que ha tenido para aclararnos todos estos temas. A ustedes les recuerdo que mañana habrá una conferencia preciosa de doña Carmen Álvarez sobre la verdad del amor, inscrita en el lenguaje del cuerpo. Les invitamos a que vengan porque de verdad merecerá la pena. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias, don Demetrio.